Poco después de las 6:40 de la mañana, sobre los campos agrícolas que se extienden a las afueras de Donetsk, una quietud antinatural cubría todo. No había viento perceptible, ningún movimiento en los caminos. Luego, sin que ninguna señal llegara a oídos ucranianos, Rusia inició el avance. 50 tanques T-90, cada unidad representando una inversión estatal de casi 4 millones de dólares, avanzaron con fuerza sobre el terreno. A sus flancos se unieron 30 transportes blindados de personal BTR, cada uno valorado en alrededor de $1 millón. Detrás de los vehículos, casi 700 soldados de infantería marchaban en formación, disciplinados y seguros de sí mismos. Muy por encima, 70 municiones de merodeo cayeron desde altura como lluvia oscura, descendiendo hacia trincheras y posiciones preparadas. Esto no era una maniobra de sondeo ni un engaño. Moscú había comprometido una punta de lanza blindada de nivel divisional diseñada para fracturar las defensas occidentales de Ucrania y abrir la línea cerca de Donetsk. Para los comandantes rusos que observaban desde sus vehículos de mando, la mañana parecía el comienzo de algo decisivo. No tenían idea de que ya era una trampa. Deja un comentario abajo. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Estás cerca de alguno de estos eventos? Si viste el video anterior, ya viste a los equipos de drones ucranianos destrozar un convoy ruso en la oscuridad previa al amanecer. Lo que cubrimos ahora fue el segundo acto de esa misma operación. Ucrania había estado vigilando el avance de esta brigada durante días. Cuando llegó la blindada, Ucrania no respondió con tanques, respondió con nada, al menos nada visible. Bajo la superficie de esos campos de trigo, bajo caminos rurales que parecían no haber sido tocados en semanas, ingenieros de combate ucranianos habían pasado semanas colocando 4.200 minas antitanque. Cada mina costó unos pocos cientos de dólares. Cada tanque que rodaba hacia ellas costaba 4 millones. La matemática era deliberada. Huellas de neumáticos falsas habían sido presionadas en el suelo para canalizar la columna. Corredores de escape artificiales habían sido diseñados para parecer salvación. El suelo mismo era un arma y era paciente. El T-90 de cabeza no tuvo advertencia antes de que la tierra se abriera bajo él. La mina activada por presión detonó directamente bajo el casco. La torreta se separó del chasis y viajó más de 30 metros por el aire. El contacto de radio entre ese tanque y los vehículos detrás de él se cortó en el mismo instante en que ocurrió la explosión. Esa detonación fue la señal. Las minas secundarias dispuestas a lo largo del camino de la columna se encendieron en rápida secuencia, no aleatoriamente, sino en una cadena deliberada diseñada para seguir la ruta natural de una unidad que intenta escapar. Los transportes BTR, que valían $1 millón cada uno, giraron hacia los lados y encontraron más cargas enterradas esperándolos. Uno volcó completamente, cayendo de lado y lanzando su infantería al campo de trigo. Otra mina estalló lo suficientemente cerca como para tumbar a los soldados antes de que pudieran correr. Un segundo tanque, intentando retroceder alejándose del caos, chocó directamente contra un armazón en llamas y provocó otra detonación. Las llamas se extendieron por el campo. Los comandantes rusos, mirando sus pantallas y gritando por los radios, intentaron desviar vehículos hacia lo que sus mapas mostraban como un corredor de salida despejado. El primer transportador lo cruzó, el segundo siguió, el tercero cruzó un umbral de presión enterrado un poco más profundo y estalló en una bola de fuego que físicamente bloqueó el carril. El cuarto vehículo golpeó una carga retardada colocada precisamente para este momento, sellando ese corredor con acero ardiente. En menos de 3 minutos, una formación que había avanzado en orden manual había sido fragmentada en islas aisladas de fuego. Pero el campo de minas era solo la primera capa. Los operadores de drones ucranianos encendieron sus sistemas desde posiciones a kilómetros de distancia. UAVs de baja altitud, costando solo unos miles de dólares cada uno, deslizaron apenas por encima de las puntas de trigo, sus cámaras transmitiendo imágenes en vivo de regreso al mando. Estos drones no intentaban destruir tanques directamente. Observaban dónde se movían los supervivientes y activaban minas adicionales enterradas en suelo que la columna aún no había cruzado. El movimiento en sí se volvió peligroso. En el centro de la columna ardiente, un vehículo de mando ruso, valorado en varios millones de dólares, cargado con equipos de comunicaciones, mapas y los oficiales responsables de toda la operación,
Comenzó a intentar redireccionar sus unidades restantes. Nunca completó esa maniobra. 2 drones FPV ucranianos golpearon su techo en rápida sucesión. Las cargas moldeadas que transportaban destrozaron el vehículo y eliminaron el nivel de mando de la formación en segundos. Sin liderazgo coordinado, la columna comenzó a fracturarse por sí sola. Los corredores de escape hacia los que los rusos se dirigían no eran salidas. Eran carriles de eliminación diseñados con minas activadas por presión calibradas para ignorar el primer vehículo o 2, luego detonar bajo el tercero. La misma secuencia se repitió nuevamente. Primer transportador, segundo transportador, tercer transportador destruido y el carril quedó sellado. Tanques de $4 millones hacían girar sus orugas buscando espacio para maniobrar, chocando con armazones en llamas. La infantería abandonó sus APC y corrió hacia campos abiertos solo para activar minas detonadas remotamente por operadores de drones que observaban desde arriba. La artillería llegó a continuación y no tenía nada de respuesta apresurada. Desde posiciones de disparo a casi 12 kilómetros al oeste, las tripulaciones de artillería ucranianas habían estado esperando detrás de sus obuses M777 de 155 milímetros suministrados por Estados Unidos. Estos no eran cañones, apuntando a un área general. Cada coordenada dentro de esa zona de muerte había sido registrada semanas antes. Los datos de control de fuego estaban bloqueados. Solo faltaba la orden. Cuando llegó, el sonido llegó antes que los proyectiles. Un silbido prolongado que los soldados dentro de la caldera describieron después como una sensación que duraba una eternidad. Luego, el suelo se desintegró. Filas enteras de trigo y tierra estallaron en columnas de fuego. Los proyectiles perforaron el blindaje, volcaron vehículos y dispersaron tripulaciones por el suelo. Las explosiones no se detuvieron, continuaron en intervalos, cronometrados precisamente para mantener a las tripulaciones supervivientes desorientadas sin dejar que el zumbido en sus oídos se calmara antes de que llegara la siguiente andanada. Drones de reconocimiento ucranianos orbitaron sobre la zona de impacto, enviando correcciones en tiempo real de vuelta a los comandantes de artillería. 10 metros a la izquierda, ajustar 5 hacia adelante, caminar los impactos por la columna. Lo que parecía desde el suelo una destrucción aleatoria era en realidad una ejecución estructurada llevada a cabo con fría precisión. Los tanques que habían sobrevivido a las minas se encontraron atrapados entre estallidos de proyectiles. La infantería que había escapado de sus transportadores se presionó plana contra el suelo, rifles completamente inútiles contra un enemigo que disparaba desde kilómetros de distancia. Sus radios no llevaban respuestas. Sus observadores avanzados ya habían desaparecido. Su estructura de mando había sido cortada por ataques de drones antes de que la artillería comenzara. Cuando los obuses finalmente callaron, los campos contenían solo humo, metal retorcido y un extraño silencio reverberante. Ese silencio fue la señal para la tercera fase. Desde los bordes de las líneas de árboles, desde silos de grano abandonados y estructuras agrícolas parcialmente derrumbadas, la infantería ucraniana emergió. Habían estado esperando, completamente inmóviles, mientras los drones y la artillería hacían el trabajo de desintegrar la formación. Ahora se movían. Armados con javelins, lanzadores NLAO y sistemas antitanque portátiles, pequeños equipos de fuego montados en cuatriciclos y motocicletas de tierra cortaban entre armazones ardientes, disparaban y desaparecían antes de que los artilleros rusos pudieran procesar lo que había sucedido. Cada disparo fue elegido deliberadamente: blindaje lateral, escotillas traseras expuestas, almacenamiento de combustible visible a través del caos. Los tanques que habían sobrevivido a las minas y los proyectiles ahora eran cazados a corta distancia por oponentes que apenas podían ver. Desde una alcantarilla de drenaje al sur, un equipo se levantó, lanzó un misil que partió un BTR directamente por la mitad, luego desapareció de regreso a la cobertura antes de que el humo del impacto se despejara. Desde el norte, 2 javelins disparados en tándem surcaron la neblina y golpearon un par de T-90 intentando reagruparse. Ambos tanques ardieron donde se detuvieron. El ritmo de todo ello fue lo que lo hizo devastador.
Los equipos ucranianos nunca ocuparon la misma posición dos veces, golpeaban, se desplazaban y golpeaban nuevamente, todos conectados a los mismos feeds de drones cifrados que habían guiado la artillería minutos antes. Para los supervivientes rusos se sentía menos como una emboscada y más como ser destrozado por algo que no tenía posición fija. Los comandantes de unidad intentaron reunir a sus hombres. Nadie tenía una imagen clara de dónde venía la amenaza. Los pelotones derivaban sin dirección. Los escuadrones rompieron formación bajo fuego, llegando desde ángulos que cambiaban cada vez que creían entenderlo. Para cuando la fase de infantería alcanzó su intensidad total, la columna rusa había dejado de parecer una formación militar. Eran fragmentos, vehículos ardiendo solos, soldados agachados en zanjas de irrigación, oficiales hablando en radios que respondían con silencio. Luego el comandante de la brigada intentó su movimiento. El mayor general Gregori, tratando de salvar lo que quedaba de la operación, ordenó a su convoy de mando cruzar un lecho fluvial poco profundo en un intento de restablecer contacto con unidades dispersas. Un drone ucraniano de merodeo había estado observando, se lanzó directamente hacia su vehículo. El camión cayó sobre su techo, el general estaba muerto antes de que comenzara el fuego. En Moscú todavía aparecía como dando órdenes. En el suelo su voz había desaparecido. La cadena de mando, ya dañada por ataques anteriores, finalmente colapsó por completo. Las unidades de recuperación rusas enviaron vehículos de combate de infantería BMP para extraer tripulaciones supervivientes. Los drones ucranianos ya estaban esperando. Esas columnas de rescate fueron golpeadas antes de llegar a sus propios hombres. Los supervivientes no tenían extracción disponible. Sus llamadas de radio pidiendo apoyo aéreo no recibieron respuesta. Los equipos de guerra electrónica ucranianos habían cubierto toda la zona, bloqueando todas las frecuencias del espectro. Las solicitudes de cobertura de Sukhoi, de contrafuego de artillería, de cualquier cosa, todo se disolvió en estática. Los soldados hicieron lo único que quedaba por hacer. Huyeron. Docenas abandonaron vehículos en el acto. Algunos llevaban compañeros heridos, otros no. Los hombres cayeron en canales de irrigación, se aplastaron en zanjas de drenaje y desaparecieron en el humo sin dirección ni órdenes. Visto desde arriba, el campo de batalla se extendía casi 7 kilómetros de tierra de cultivo convertida en escombros. Armazones de tanques carbonizados yacían en líneas que alguna vez habían sido columnas organizadas, ahora irreconocibles como nada militar. El humo negro subía lo suficientemente alto como para registrarse en imágenes de satélites meteorológicos. La punta de lanza blindada que Moscú había llamado decisiva había desaparecido. Rusia lanzó una segunda ola de todos modos. T-90 frescos y convoyes de combustible rodaron para abrirse camino a través de los escombros. Fueron directamente a la siguiente capa de la trampa. Drones Switchblade lanzados desde posiciones ocultas se lanzaron en picada hacia la columna. Un camión cisterna de combustible recibió un impacto directo. La explosión convirtió el borde oriental del campo de batalla en un muro de fuego visible desde kilómetros de distancia. La 92ª Brigada de Asalto de Ucrania surgió desde campos de girasoles en los flancos, cortando lo que quedaba de la cohesión de la brigada. Cohetes HIMARS sellaron cada puente, punto de estrangulamiento y carretera rural que las unidades rusas en retirada podrían usar para escapar hacia el oeste. Los convoyes que giraron para retroceder fueron atrapados en zonas de muerte preregistradas y destruidos bajo ataques de precisión. Drones TB2 orbitaron sobre los cielos y lanzaron municiones planeadoras al corazón de la columna en retirada. La segunda ola colapsó tan completamente como la primera. Cuando los incendios de ambas olas finalmente se extinguieron, la contabilidad era brutal. La 5ª Brigada de Tanques rusa ya no existía como unidad de combate. Decenas de T-90 y BTR yacían destrozados a lo largo de casi 8 kilómetros de tierra de cultivo. Cientos de soldados fueron muertos, capturados o dados por desaparecidos. Ucrania mantuvo su posición sin perder un solo tanque. Lo que Moscú había diseñado como un avance decisivo había destruido, en cambio, su propia reputación de dominio blindado.
Para el Kremlin, esto no fue solo un revés en el campo de batalla, fue un desafío fundamental a la lógica que sustenta toda su doctrina ofensiva. La guerra moderna, como los campos a las afueras de Donetsk demostraron claramente, no pertenece al bando con más equipo. Pertenece al bando que entiende la preparación, la paciencia y el poder de hacer que el enemigo se mueva exactamente donde quieres que vaya. Cuando los soldados ucranianos guiaron a los prisioneros rusos fuera de los escombros tras la batalla, una imagen permaneció por encima de todo. Una sola columna de humo negro ascendiendo hacia un cielo gris, mientras los hombres que habían sobrevivido caminaban fuera de las ruinas de aquella mañana. Las guerras se ganan con estrategia. Se recuerdan por lo que las personas eligen hacer después de que los disparos cesan.